La semana pasada el pastor Héctor nos compartía y nos ministraba y nos hacía una pregunta. Creo que muchas veces nosotros andamos buscando respuestas, pero cuando estamos buscando desesperadamente respuestas, creo que el Señor tiene una fuerte idea, una fuerte intención de hacernos más preguntas. Creo que mientras Él nos pregunta, en parte nos va respondiendo, pero también cuando nos pregunta es para que no dejemos de insistir hasta que hallemos las respuestas. Y la semana pasada el Señor, entre que nos respondía y nos preguntaba, ¿dónde estamos? ¿Dónde estás? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está el cuerpo del Señor? Y creo que muchos tuvimos que tomar algunas decisiones, tomar algunas reflexiones profundas y decidir cambiarnos de casa, decidir cambiarnos de estación, cambiarnos desde donde estábamos viviendo, de donde estábamos viendo la perspectiva del Señor, para comenzar a vivir el reino de Dios. Entonces, despejado el dónde estamos a las puertas, estamos listos, estamos habilitados para vivir el reino de Dios y su plenitud. Y el día de hoy, continuando con aquella línea, quiero hacernos otra pregunta. Y quiero que juntos podamos responder. Tenemos claro el dónde estamos, ¿verdad? ¿Dónde estamos? Estamos en el reino del Señor. Amén. Amén. Pero quisiera que ahora nos preguntáramos, ¿y cómo estamos? Porque una cosa es donde yo puedo estar y otra cosa es la condición en la que yo estoy. Porque yo puedo estar en un banquete, yo puedo estar en una cena de lujo, pero puedo estar igual como el ajo. Porque yo puedo estar invitado a un matrimonio y puedo igual, aunque vaya a la ceremonia, al evento, puedo llegar mal vestido. Aunque yo pueda estar invitado a tu casa, yo igual podría estar en la condición incorrecta en tu casa. Entonces, cuando decimos ¿dónde estamos? En el reino de Dios, amén. La pregunta siguiente es ¿y cómo estamos? Porque definitivamente el Señor nos quiere viviendo en su reino y viviendo la plenitud de su reino, pero quiero que despejemos juntos el cómo estamos. Muchas veces decimos Señor, Dios, Padre, como tú quieras decir, Jesús, tú eres el Señor de mi vida, tú eres mi Señor, tú eres mi Rey, tú eres la máxima autoridad de mi vida. Y la verdad, queridos, muchas veces vivimos como si el Señor no fuera el Señor. Decimos que Jesús es el Rey, pero muchas veces vivimos de forma contraria. Muchas veces vivimos nuestra vida acelerados, santiaguinos, diciendo, Señor, tú eres mi Rey, tú eres el Señor, tú eres la máxima autoridad. Y yo me imagino que muchas veces el Señor nos queda mirando y dice, la verdad, hace mucho tiempo que yo no soy el Rey de tu corazón. Y la palabra nos empieza a dar una luz, una señal. En las mismas palabras de Jesús, Él dijo, ¿dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Es decir, que donde invertimos nuestro tiempo, donde invertimos nuestra fuerza, donde invertimos nuestras ganas, donde invertimos todo lo que nosotros decimos que nos apasiona, que nos mueve, es donde está realmente enfocándose nuestras fuerzas, es donde se está desbocando nuestra pasión, es donde estamos invirtiendo nuestra vida. Y muchas veces, querido, creo que decimos, Señor, tú eres la prioridad, tú eres el primero, tú eres lo más grande, lo más importante y lo mejor de mi vida, pero vivimos como si el Señor no lo fuera. Y vivimos como si el Señor realmente no fuera el Señor de nuestras vidas. Y para lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy, quiero que juntos leamos un relato que está en el capítulo 20 del libro de Hechos. Y es un relato especial porque creo que tiene demasiados simbolismos.
Y espero poder llegar a término con esto para que juntos concluyamos en un punto. Hechos 20, del versículo 7 en adelante. El apóstol Pablo está en la ciudad de Troas, en Grecia. Hoy día vendría a ser Turquía, ¿ya? Como traído al mundo de hoy, sería en Turquía. Y Pablo está ahí y lleva una semana con los discípulos que están en esa ciudad y está predicando. Y Pablo sabe que al otro día se tiene que ir. Y estando el primer día de la semana, así como hoy, estaban terminando el día de reposo, como nosotros, dice que estaban reunidos los discípulos para partir el pan. Amén. Y Pablo les enseñaba. Y Pablo, como sabía que se tenía que ir al día siguiente, alargó su discurso hasta la medianoche, queridos. Y había muchas lámparas encendidas en el cuarto donde estaban. Y había un joven llamado Eutico. ¿Cómo se llamaba? Eutico. Y Eutico estaba sentado en la ventana, queridos. Y estaba siendo rendido por un sueño profundo. ¿Cuántos tenemos el sueño profundo? Yo podría ser Eutico perfectamente. Amén. No me despierta ni el apóstol Pablo a gritos. Y Eutico está sentado en la ventana con un sueño profundo. Y por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso y fue hallado muerto. Entonces bajó Pablo y se acostó sobre él y abrazándole dijo: no se alarmen, él está vivo. Después subieron, partieron el pan y comieron. Y Pablo habló largamente hasta el amanecer y se fue. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Queridos, volvamos a la escena, recreémoslo. Por favor, acompáñenme. Hay cosas que la Biblia no lo dice, pero necesitamos imaginarlas para que nos haga sentido. Está el apóstol Pablo y dice: queridos hermanos, mañana me voy. Llevo una semana con ustedes y mañana me tengo que ir y la verdad no sé si vuelvo. Así que hoy día esto va a ser hasta que las velas no ardan. Y Pablo empieza a predicar y yo me imagino que estaba hablando de Jesús y partió en el Génesis y habló de Abraham y después decía y les hablaba de las otras iglesias que él, gracias amigo, que él había levantado y les hablaba, me imagino yo, que él estaba hablándoles y les decía: no, y la iglesia de Corintios tiene estos problemas, pero miren la iglesia de Éfeso cómo lo intenta. Y después se devolvía y hablaba de Abraham y cómo el cumplimiento era Jesús. Y yo me imagino que Pablo estaba ahí, como que iba y se devolvía para nutrir la fe de los hermanos, hasta el punto que ya se hizo tarde. Me imagino que había un par de hermanos así como, Pablo, el dueño de casa, ¿no? El dueño de casa debe haber estado así, quizás no. Pero quizás, supongamos, el dueño de casa así como: Pablo, es tarde, mañana hay trabajo. Pablo, mañana hay que ir a trabajar. Y Pablo, yo me imagino que estaba ahí y dándole. Y habían otros hermanos que estaban entusiasmadísimos porque empezaron a prender luces, velas adentro. Vayamos a la simbología, vayamos rápido. Comenzaron y dice que había muchas lámparas encendidas adentro de ese aposento alto. Y creo que es un símbolo de que había gente que estaba con un anhelo de buscar y servir al Señor en aquel lugar. Las lámparas siempre simbolizan la luz, el fuego del Señor. Y había muchas lámparas. Pero había un joven que estaba en la ventana. Estaba en la cornisa. Y tenía sueño. Y aquí está lo que me llama la atención. Quiero pensar, por amor a Eutico, que la sala estaba repleta y no había más espacio que en la ventana. Quiero pensar. Pero si no fuese el caso, ¿por qué este joven estaba en la ventana?
Es decir, Eutico tiene una visión, una visual muy curiosa. Eutico sabe todo lo que está pasando adentro, donde está el pan, el vino, donde está el apóstol predicando, donde hay lámparas encendidas y está la presencia de Dios manifestándose. Pero Eutico también sabe todo lo que está pasando afuera. Eutico en realidad está dividido. Eutico está ni tan bien con Dios como para llamarse fanático, tampoco tan mal como para considerarse pecador porque está en el aposento alto, pero tampoco es tan santificado, tan apartado del mundo. Eutico está en el límite. Y si alguien le pregunta a Eutico, Eutico, ¿dónde estás? Él diría, en el reino de Dios. Pero si alguien viniera y después le preguntara, ¿y cómo estás? Él tendría que decir, estoy con un pie adentro, pero estoy con un pie afuera. ¿Qué es lo curioso de esta historia? Que creo que muchas veces nosotros somos Eutico. Hay una parte de nuestras vidas que quiere servir al Señor, rendirse ante Él, doblegarse ante su majestad y cantar que Él es digno. Y hay una parte de nosotros que no quiere someterse, que no quiere sujetarse a Dios, que no quiere rendirse. Hay una parte nuestra, una carnalidad, el Adán, el viejo hombre, llámenle todos esos nombres, la vieja naturaleza, que está en nosotros, que no quiere rendirse al señorío del Señor. Y estamos como Eutico, ¿no? Estamos en el reino de Dios. Estamos viendo los milagros del Señor. Estamos anhelando ver la manifestación de Dios. Eutico no es malo. Pero hay una parte de Eutico que también quiere ver qué está pasando afuera. Hay una parte de Eutico que me imagino que quiere tener una lámpara encendida y ser él mismo aquella lámpara. Pero hay una parte de él que tiene mucho sueño. Hay una parte de Eutico que quiere estar y servir al Señor, pero hay una parte de él que dice, esto ya está bueno. Ya se entendió, Pablo. ¿Podemos seguir la próxima semana? Y Eutico, rendido por el sueño, cae del tercer piso y muere. Gracias a Dios estaba el apóstol Pablo ahí. ¿Y sabes lo curioso de esto? El significado del nombre Eutico significa afortunado. ¿Qué tipo más afortunado? ¿Qué tipo con más suerte en el mundo? El día que murió estaba el apóstol Pablo justo ahí, listo, lleno del Señor para traer un milagro y dejarnos una enseñanza para nuestros días. Creo que muchas veces, queridos, estamos en la ventana y no nos damos cuenta. Creo que muchas veces nosotros mismos estamos, como decía, ¿no? En una parte nuestra quiere servir al Señor, quiere vivir rendido a sus pies, pero una parte de nosotros se resiste. Creo que muchas veces estamos en esa lucha, en esa confrontación entre nuestro ser espiritual y nuestro ser carnal y nos cuesta. Pero quiero darte una buena noticia, porque el Señor nos ha dicho que estamos delante de una oportunidad gigante. Es decir, el tiempo que el Señor está viendo para nosotros, este tiempo se llama oportunidad. Y esa puerta de oportunidad está lista y abierta para que avancemos y nosotros tomemos decisiones que nos hagan saber que estamos en el reino de Dios, pero con la condición correcta. ¿Sabes qué? Me di cuenta que muchas veces nosotros estamos consumiendo un evangelio muy light. Estamos en la generación donde todo es light. La mayo, los yogur, las bebidas, todo es light. Solo falta que saquen el agua light. Queridos, y creo que en esa misma línea, muchas veces
nosotros hemos traído y hemos acomodado el evangelio a un evangelio light, a un evangelio cero, a un evangelio que nos cueste poco. Hay mucha gente que vive un evangelio muy filosófico, un evangelio de sabiduría humana. Entonces todo es un debate filosófico de qué debería hacerse y qué no debería hacerse. Todo se vuelve una idea. Jesús mismo termina siendo una idea. Y en esos debates filosóficos que mucha gente está viviendo, nos perdemos de la realidad. No puedo seguir. No, me desconcentré. ¿Está haciendo barro? Está gritando amén. Es mi hijo, por si acaso. Queridos, muchas veces en este vivir un evangelio filosófico nos perdemos. Un evangelio de las ideas y vivimos reflexionando, es que yo debería hacer esto y porque Jesús habría hecho esto. Y como dice el apóstol Santiago, llegamos a nacer a una fe que está muerta porque no tiene obras. Caso contrario, hay gente que vive una fe sin fundamento y termina siendo un evangelio muy social, un evangelio que quiere cambiar el mundo pero sin la presencia del Señor, y terminamos encerrados en un montón de actividades benéficas a beneficio, y en vez de después tener reuniones, la vivimos de bingo en bingo. Hay otros que tienen un evangelio histórico. No sé ustedes, voy a hablar de mí. Yo creo en cada palabra que dice este libro. Si este libro dice que Moisés, por la poderosa mano del Señor, abrió el mar y él y el pueblo pasaron en seco, yo lo creo. Porque, queridos, hay gente que no lo cree, ¿sabían? Cristianos que no creen eso. Que dicen que, claro, a lo mejor fue un poquito y que metieron las patitas y después se abrió otro camino. Queridos, si la Biblia dice que el mar se abrió y se congeló como dos muros y el pueblo pasó en seco, yo creo que pasó en seco. Ese soy yo. Allá ustedes. Porque yo no creo que podamos vivir un evangelio histórico. Un evangelio de que quizás Gedeón no existió, pastor. O quizá en realidad Josué, ¿cómo? ¿Cómo iba a hacer todo lo que dice la Biblia? ¿Cómo David, siendo un chiquito, iba a matar a un gigante? Queridos, la Biblia dice que así fue, y para mí y para ti tiene que ser la convicción de que así fue. Hay otros, y creo que este es uno de los más peligrosos, tienen un evangelio de personajes. Un evangelio como de superhéroes. Ya explico. Sigamos con David. Yo creo, lo he visto, lo he escuchado, de mucha gente que cree que David es una invención de una mente muy creativa y que le pusieron como superpoderes. Que Josué tenía superpoderes. Y tenemos muchas veces un evangelio que la verdad es que nos cuesta identificar que estos hombres y mujeres que están narrados en las Escrituras son personas. Son personas que tuvieron las mismas peleas, las mismas debilidades, las mismas luchas que tuvimos nosotros, y la misma Biblia no se encarga de esconder aquello. Porque no podemos, por ejemplo, Job. Mucha gente que lee el libro de Job piensa, pobre tipo, pero cree que Job fue un personaje. Y la verdad es que Job es una persona. Es decir, Job no es un personaje como de una teleserie que lo está pasando mal. Es un hombre que está sufriendo. Y por último, creo que este es el evangelio más peligroso que estamos viendo en nuestros tiempos.
que es un evangelio diluido, aguachento. Un evangelio que carece de compromiso, querido. Un evangelio que te dijo que si tú venías a la iglesia y tú eras una buena persona y tú no decías garabatos, estábamos súper bien y se te ha concedido una free pass para el cielo. Y creo que hay mucha gente que se acomodó a ese evangelio, que se acomodó a aquella idea. Y cuando le preguntan, ¿y dónde estás tú? En el reino de Dios. ¿Y cómo lo sabes? Porque yo no le pego a mi mujer. Porque yo soy responsable en el trabajo. Y la verdad es que tenemos un evangelio poco comprometido con la misión que el Señor tiene para su iglesia. Un evangelio que solo te compromete a venir a una reunión y, perdón que lo diga así, pero calentar un asiento. No es el evangelio, queridos. Es un falso evangelio. Es un evangelio que está aguachento, le falta consistencia. Por favor, no me respondan. ¿Ya? No me respondan. Esta fue una evaluación rápida que hicimos la semana pasada con los jóvenes. Es un test cortito que tiene como el único propósito que te devuelva un reflejo de lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. No tiene la intención de herirte, no tiene la intención de ofenderte, nadie te está atacando, no lo tomes personal, solo evalúate. ¿Vale? Voy a hacer algunas preguntas rápido y tú andas respondiéndote en tu mente. ¿Qué es lo primero que haces cuando despiertas por la mañana? ¿O qué es lo último que haces cuando te duermes? ¿Sabes que hay mucha gente yéndose a dormir cada noche sintiéndose pecador y miserable? Por no darle al Señor el lugar que le corresponde. Porque decimos que Jesús es nuestro Señor. Pero hay muchos de los que estamos acá que muchas veces Jesús no es completamente el Señor. Y estamos llenando nuestros ojos y nuestra mente de basura. ¿Cuánto tiempo oras al día, querido, querida? Sabes que en una conversión estadística, solo números, si tú oras 15 minutos al día, que parece harto, 15 minutos al día, ¿le estás dando el 1% de tu día a Jesús? Porque el día tiene 1440 minutos. Es decir, que si oramos 15 minutos y decimos, Jesús, tú eres mi Señor, tú eres mi Rey, ¿en realidad le estás dando el 1%? ¿Cuánto tiempo le dedicas a pasar en adoración con el Señor? Versus otro tipo de música. ¿Realmente involucras al Señor en tu día a día, en tu quehacer diario? ¿Cuánto lees la Biblia al día? Estadísticamente, matemática, solo números. Si nosotros leyéramos 3 capítulos diarios de la Biblia, 3 capítulos, que en cosa de tiempo es una inversión de 7 a 10 minutos diarios, en un año habríamos leído el libro completo. ¿Sabes cuáles son los dones con los que el Espíritu de Dios te ha ungido? Y si sabes
¿Los estás usando? Si no sabes, ¿estás haciendo algo para encontrar aquella respuesta? Porque, queridos, estamos en una puerta de oportunidad para vivir el reino de Dios. Pero la invitación que te quiero hacer, como que quiero empujarte, desafiarte a que lo vivamos, pero lo vivamos bien. Cosa que cuando nos digan, la presencia de Dios se está manifestando, tú sepas cómo actuar, no te sorprenda, querido. No nos sorprenda. Porque en realidad, para Eutico, lo que estaba pasando en ese aposento alto era un evento. Y como se cansó de que el apóstol predicara hasta medianoche, después del milagro predicaron hasta el amanecer. Pero, queridos, tú y yo muchas veces no estamos dándole el lugar, el espacio al Señor para que Él sea exaltado, para que Él sea reconocido, para que Él sea el Señor. Tú podrías decirme, Bernabé, es que estás exagerando, porque yo de verdad, si quisiera darle más tiempo al Señor, tendría que dejar muchas cosas. Y quizás te está hablando el Señor, querido. Es que si yo quisiera darle más tiempo al Señor, tendría que abandonar esto y estas otras cosas. Y bueno, querido, y si no puedes darle más tiempo, en el tiempo que estás haciendo otras cosas, involucra al Señor, involucrémoslo. Él es el Señor de nuestras vidas. Él es el Rey de los reyes, Él es el Señor de señores, la máxima autoridad, el soberano de los reyes de la tierra, y no hay otro por encima de Él. Pero tú y yo, queridos, muchas veces insistimos en vivir como si Él no fuera nuestro Rey, no fuera nuestro Señor y no fuera la máxima autoridad. En medio de todas estas distracciones, en medio de todos estos falsos evangelios, necesitamos decidir una vez más. Necesitamos volver al Señor una vez más. Necesitamos permanecer. ¿Sabes qué? En estos días, mientras preparaba este mensaje, pensaba, yo sé que a lo mejor te está cayendo muy mal el mensaje. Y si es así, quizás es el Señor. Quizás soy yo, pero quizás es el Señor. Pero pensaba, ¿y sabes qué? ¿Te has dado cuenta cómo la maldad puede transformar una vida? ¿Te has dado cuenta lo difícil que es restaurar a alguien que consume, que practica una vida de maldad? No al que pecó, al que se equivocó una vez, sino al que hizo de la maldad su estilo de vida. Como dice el libro de Proverbios, esta gente que no puede dormir si no hizo el mal. ¿Y sabes por qué muchas veces esta gente que obra maldad genera traumas tan profundos en el alma de la gente que son sus víctimas? Creo que es porque están totalmente entregados a ese propósito. Creo que es porque están totalmente abiertos, disponibles e influenciados por las tinieblas para ser un hacedor de maldad y traumatizar a sus víctimas. Querido, caso contrario ahora, vamos para el otro lado. ¿Por qué tú y yo, si tenemos al Rey de Reyes, al Espíritu Santo de Dios morando dentro nuestro, al Espíritu de Dios que lo levantó de entre los muertos y lo sentó en lugares celestiales, no podemos cambiarle la vida a la gente? ¿Por qué nuestra oración parece que no hace nada? ¿O por qué nosotros creemos que nuestra oración no pasa nada? Creo que es porque no nos hemos dado a la tarea y al desafío de ser completamente consumidos por el propósito. En un momento el profeta Jeremías, lo leí esto hace poco y me dolió. De hecho, les voy a contar rápido. Jeremías llevaba 20 años de ministerio. Y llevaba 20 años predicando, profetizando, haciendo poesía. Y a los 20 años de ministerio, el Señor le dice: Jeremías, es hora de que publiques tu libro.
Escribe todo lo que has predicado estos años. Esto está en Jeremías 36, lo pueden buscar después. Y Jeremías viene y contrata a Baruc, un escriba profesional, y comienza a dictarle todas las palabras, todas las profecías, todo. Y cuando terminaron el libro, ese libro se lo hicieron llegar a los ancianos de la ciudad para que se lo entregaran al rey y el rey se arrepintiera. ¿Y sabes lo que hizo el rey cuando le leyeron el libro? Jeremías 36 dice que el rey agarró el rollo, lo rajó y lo quemó. Cuando vienen y le dicen a Jeremías que quemaron el rollo, el trabajo de su vida, el bestseller, ¿sabes lo que le dijo el Señor a Jeremías? Jeremías, el rey quemó el libro. En las malas noticias, el rey lo quemó. En las buenas noticias, hazlo de nuevo. Queridos, yo no sé si yo podría hacer algo así. Si el Señor me manda, ojalá, pero qué difícil debe ser ver el trabajo de tu vida como un altanero, un tirano viene, lo rompe, lo quema. Y es de donde nace la expresión de Jeremías. Cuando dice, yo quería callar, ya estaba cansado, pero había un fuego dentro de mi corazón, un fuego dentro de mis huesos que me prohíbe quedarme callado. Y Jeremías vuelve a escribir el libro, y gracias a que tuvo la entereza de volver a hacerlo, tú y yo podemos conocer lo que habló el Señor. Y gracias a que él tuvo la entereza de obedecer al Señor, porque se entregó, dejó que el propósito lo consumiera. Cuando el pueblo de Israel estaba exiliado en Babilonia, el profeta Daniel dijo, ¿y qué dijo Jeremías? Jeremías dijo que este castigo iba a durar 70 años y estamos acercándonos a la fecha de nuestra libertad. Queridos, si Jeremías no se entrega al propósito, si Jeremías no se entrega a ese fuego que le está diciendo, ríndete al Señor, quizá la historia no habría salido como la conocemos. Es hora de que tú y yo nos entreguemos al propósito, a ese propósito que está latiendo dentro de tu corazón y dentro del mío. Es hora de que tú y yo comencemos a vivir un evangelio real, consistente, contundente, profundo. Estamos en tiempo de arrepentimiento. Y la próxima semana vamos a estar celebrando la fiesta de las trompetas. ¿Sabes una de las cosas que se conmemora en aquella fiesta? En esa fecha, en esa fiesta, es donde el pueblo de Israel coronaba a los reyes. Y me parece que estamos en el momento preciso, a una semana, de decirle, Señor, sé mi rey. Señor, sé mi rey. Corónate tú en mi vida, Señor. Porque ¿sabes qué, querido? Hay dos copas. Está la copa del Cordero. Y esa copa es un camino estrecho y angosto. Y es un camino que aunque es gratis, porque Él pagó el precio, no es barato. Porque te va a costar renuncia, porque te va a costar decisiones, porque te va a costar relaciones. Y si yo no te lo dijera y te dijera, es que querido, si tú sigues a Jesús, la vida te va a sonreír y todo va a ser color de rosas y tú vas a caminar por encima de las nubes y nunca más vas a tener problemas, estaría mintiendo. Pero el Señor dijo que para los que bebían de su copa, seríamos como ovejas en medio de los lobos, pero que no tuviéramos miedo porque Él es el buen pastor que dio su vida por las ovejas y que aunque estemos en el medio de la aflicción, no tengamos miedo porque Él venció el mundo. Así que, queridos, el evangelio del Cordero, el evangelio que cuesta, ese evangelio que está lleno de gracia,
pero que requiere que nos esforcemos en aquella gracia. Es el desafío al que nos estoy invitando este día. Esto es para ti y para mí, porque yo muchas veces también preferiría que la copa estuviera un poco diluida. Pero el Señor nos está invitando a beber una vez más de esa copa y que el Cordero sea entronado en el medio del corazón de su pueblo y que el Cordero sea dignificado en medio de la iglesia. Y así como vivieron los primeros discípulos en medio de la persecución, en medio de la ofensa, en medio del agravio, donde cuando decir soy cristiano no te costaba un par de burlas en Facebook o una funa por Instagram. Costaba la vida, querido. Así como nuestros hermanos en Oriente, como nuestros hermanos en China. ¿Sabes qué nos decía el Señor hace un par de semanas? Que nosotros no estamos viviendo una persecución, que estamos viviendo una oportunidad. Queridos, si nosotros quisiéramos decir es que está difícil ser cristiano hoy día, todavía no. Nuestros hermanos allá en Medio Oriente la tienen difícil igual. Porque allá tienen que contrabandear Biblias. Y contra todo lo que yo haría, le arrancan las páginas a la Biblia. Y se las van intercambiando. Caco, tengo Mateo 6. Más valioso que la lámina de Messi del álbum del Mundial. ¿Qué tienes tú? Yo tengo Efesios 2. Pasa para acá. Y sabes que hay unos relatos históricos que cuando un hombre en la cultura del pueblo de Israel quería proponer matrimonio, servía una copa de vino y se la ofrecía a la mujer en la que estaba interesado. Y si esa mujer recibía la copa y la bebía, estaban formalmente comprometidos. Y si ella rechazaba la copa, él se iba en la friendzone. Pero si ella bebía la copa, lo que él le estaba diciendo, esta es mi sangre. Y si tú la bebes, mi vida es tuya. Yo daré mi vida por protegerte. Yo daré mi vida en caso de emergencia. Yo voy primero. ¿Y sabes qué? La noche en que Jesús iba a ser entregado, sirvió la copa. Y la miró. Y miró a sus 12. Y les dijo, esta es mi sangre, que por ustedes es entregada. Esta es mi vida. A mí no me van a matar los romanos. A mí no me van a matar los judíos. Yo estoy entregando mi vida para que ustedes sean rescatados. No teman, manada pequeña, porque esta es mi vida que va a ser entregada para ustedes. Y les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy a poder enviar al Consolador, que es la promesa del Padre. Y es el Espíritu Santo que hoy se está moviendo en este lugar. ¿Y sabes qué? Cuando los cristianos eran apresados, y esto lo cuenta la historia, cuando estos discípulos eran apresados y eran azotados, lo dice la Escritura, ellos salían felices. Fuimos hallados dignos de sufrir por el Cordero. Fuimos hallados dignos de pagar el precio. Y sabes que cuando eran apresados y estaba de moda el circo romano, se les proponía varias veces: abandona tu fe, abandona tu fe, abandona tu fe. ¿Sabes cuál era uno de los métodos de tortura más clásicos? Abandona tu fe
y no le haremos daño a tu familia. Y los romanos se caracterizaron en la historia por ser de los más crueles. Un estudio reciente, no me voy a desviar, pero un estudio reciente arrojó una posible idea de que el cuerpo del Señor recibió más de 120 azotes. Fractura de nariz, orificios en su frente por una corona de espinas, sus manos y sus pies traspasados por clavos, deshidratación extrema. Y a estos discípulos, algunos de los cuales ni siquiera lo vieron, se les decía: abandona tu fe, abandona tu Cristo, o si no, vas a morir en el circo romano. La historia cuenta que la última oportunidad de arrepentimiento para ellos, la autoridad romana servía una copa de vino y se la ofrecía. Si ese discípulo de Jesús bebía de aquella copa, era el símbolo de que estaba renunciando a Jesús y que ahora era un romano, que no iba a volver a hablar de Cristo, que no iba a volver a hablar del Cordero. Más bien, iba a comenzar a practicar la fe romana. Pero si ese cristiano, cuando le era ofrecida esta copa, la dejaba servida, era el símbolo de que estaba listo para entregar su vida. Y como dijera el apóstol Pablo, para mí vivir es Cristo y para mí morir es ganancia. Con Cristo estoy juntamente crucificado y tengo la esperanza que en Él seré resucitado, porque esta esperanza no avergüenza. Y los que miraron el rostro de Jesús no serán avergonzados. Con esto termino. Pueden ponerse de pie, queridos, por favor. Caquito, si me ayudas con... Hubo un movimiento misionero que tuvo su origen en Alemania. Nuestros amigos los moravos, no morados, moravos. Y por ahí, por el año 1730, tomaron la decisión de vivir en comunidad y comenzaron a buscar del Señor. Se apasionaron tanto. Tenían turnos de adoración 24/7. Oraban fervientemente. Se dice que esos hombres respiraban el Espíritu de Dios. El pastor John Wesley, que fue uno de los que trajo un avivamiento en Inglaterra, era un pastor que había pastoreado algunos años, pero estaba deprimido porque no veía a Dios moverse. Y cuando vio la fe de estos hombres, su corazón se trastornó. Y ellos enviaron más de 2000 misioneros, queridos. Más de 100 años mantuvieron el movimiento. ¿Quieren saber cómo partió? Quizá alguno sepa la historia.
En diciembre de 1732, dos jóvenes, un poquito más de 20 años, fueron enviados como los primeros 2 misioneros de los moravos. Y ellos partieron de Alemania hacia la isla Santo Tomás, en las Indias Occidentales. Ellos se vendieron a sí mismos como esclavos para alcanzar a los otros 3.000 esclavos que iban a trabajar con ellos en una planta de caña de azúcar, la cual era propiedad de un terrateniente ateo que había jurado que nunca permitiría que el cristianismo fuera introducido en aquella localidad. Las familias de estos jóvenes, sabiendo que no volverían a verlos, sabiendo que no volverían a reencontrarse, sabiendo que no iban a volver a ver a sus hijos, a sus sobrinos, comenzaron a llorar y les decían: pero ¿por qué están haciendo esto? ¿Por qué hacen esta locura? ¿Y sabes cuál fue la respuesta de estos jóvenes? Uno de ellos a viva voz gritó: para que el cordero que fue inmolado reciba la compensa de su sacrificio. Para que el cordero que fue inmolado reciba la recompensa de su sufrimiento. Querido, muchas veces tú y yo vivimos un evangelio diluido. Vivimos un evangelio que queremos que nos bendiga y que nos caiga como una varita mágica y que ya no tengamos más problemas. Pero la realidad es que el evangelio del Cordero es una puerta muy angosta. Y esta es la invitación que nos está haciendo el Señor. Podemos beber de su copa o podemos beber de la copa de los romanos. Podemos vivir como Eutico, mitad adentro, mitad afuera, un poquito de Dios, un poquito de todo lo demás. Pero los días que estamos viviendo, querido, creo que demandan de nosotros que nazca una fe genuina, que nos entreguemos tan profundo al propósito, que todo lo tengamos por poca cosa delante del Señor. Porque si lo ganamos a Él, ¿qué importa si perdemos todo lo demás? Porque si yo gano a Cristo, ¿qué importaría perder incluso la vida? El apóstol Pablo, hablando de su equipo, habla de un hombre que partió bien. Su nombre es Demas. Partió bien, estaba ahí con él, acompañándolo, haciendo la obra. Pero en un momento Pablo dice: y Demas me abandonó porque amó más este mundo. Y Demas nos abandonó porque amó más los placeres de este siglo. Pero hay otros, queridos, como tú y yo, que estamos listos para gritar cuando nos digan: pero ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás renunciando a tus sueños? ¿Por qué estás permitiendo que te pasen a llevar? ¿Por qué estás permitiendo? ¿Por qué no estás surgiendo? ¿Por qué no estás capitalizando tus sueños según el mundo te dice? Para que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio, para que el Cordero reciba la recompensa de su sufrimiento, porque Él es digno, porque Él es digno de recibir la adoración, porque Él es digno de abrir el libro
y desatar sus sellos, porque Él es digno, porque Él es digno de recibir la alabanza, la gloria, la honra, las riquezas, porque Él es digno, porque a través de su sufrimiento y su sacrificio abrió la puerta para que tú y yo tuviéramos salvación y acceso al Padre. Porque pagó el precio para que pudiera venir el precioso Espíritu Santo. Cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Es el Señor Jesús, mereces el honor, digno es el Señor, y digno es el Señor, y Jesús, mereces el honor, digno es el Señor, y digno es el Señor, Jesús, mereces el honor, digno es el Señor, y digno es el Señor, Jesús, mereces el honor, digno es el Señor, y que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio, y que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio, y que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio, y que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio. Recíbelo, Señor. Tengo muchos años de conocer al Señor, pero nunca había escuchado el Evangelio del Reino predicado con tanta profundidad y con tanta claridad. No sé cuántas veces hemos bebido de la copa indignamente, como dice el mismo apóstol Pablo. Cuando se come y se bebe indignamente, dice el apóstol, juicio se come para sí. ¿Por qué? Porque no valorar lo que realmente ha hecho el Señor y bajarle el nivel a un rito que pudiera dejarnos bien delante de los demás, pero no pactar la vida, es beber indignamente. La mesa está servida. Esto ha dicho Jesús en esta noche. Mi vida
la he puesto por ti. Ahora, tomar de la copa, beber de ella, significa dar un sí o un no. Pero estamos incómodamente emplazados en esta noche. El chileno tradicional que vive escapando y evadiéndolo todo, en esta noche está atrapado aquí. No beber de ella es decirle no al Señor. Para más adelante, Señor. ¿Cuándo? Más adelante. Tomorrow. Pero si es un sí en mi vida, y abandonarse a la fe es súper complicado, porque estamos tan llenos de miedos y temores que buscamos tener el control a como dé lugar. Cualquier cosa que nos haga sentir seguros, no importa. Vienen los brujos, te ofrecen hechicería, te ofrecen bienestar aunque te dure media semana, y la gente va y paga todas esas porquerías. Pero aquí está el que dice: he dado mi vida por ti, pero la respuesta que estoy esperando de ti es que tu vida también quede en pacto conmigo y en las manos del Señor. Ahí está la mesa, mis queridos. Ahí está la invitación. Sin anestesia hoy día. El Evangelio del Reino. Sin ningún adorno, sin ninguna edición que pudiera hacerlo difícil. Así es el Evangelio del Señor. Esta es la buena noticia del reino de Dios. Y entonces cada uno de nosotros responde de manera personal al Señor. Sí, no, más adelante, por ahora no. Esta es la típica del religioso: no estoy preparado. Y si viene la muerte en esta noche, te hubiera gustado haberlo estado. Puede pasar. El que va a cenar con dignidad, porque Él es digno. Digno es el Señor, digno es el Señor, Jesús, mereces el honor, digno es el Señor, y que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio, y que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio. Y digno es el Señor Jesús, mereces el honor, digno es el Señor, digno es el Señor Jesús, mereces el honor, digno es el Señor, y que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio, y que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio.
recibe